3, 2, 1. Un verdadero noticiero nacional no es el que se hace para la Ciudad de México. Claro, ¿qué está pasando en Chihuahua, por ejemplo? ¿Qué está pasando en Nuevo León y en Jalisco? O en Chiapas, o en Tabasco. O en ciudades tan importantes como Tijuana, La Paz, Mazatlán, Guadalajara, Acapulco. O en estados silenciados como Tamaulipas o Durango. Mira, ¿qué está pasando, por ejemplo, con nuestros connacionales que viven en el extranjero, pero que con sus remesas le han cambiado el rostro a estados tan importantes como Jalisco, Zacatecas, Guanajuato y Michoacán? Claro. Yo soy Romina Gándara. Y yo soy Pedro Mellado. Acompáñanos de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche. 10 al cierre, un verdadero noticiero nacional. ¿Salió? Noches al auditorio de Sin embargo al aire, soy Ilse García y bueno, esta noche no nos acompaña Dulce Olvera, como ustedes ya seguramente se dieron cuenta, se encuentra en unos días de vacaciones, pero la próxima semana la tendremos ya aquí de vuelta. Les hemos preparado este resumen de el 6 al 10 de marzo, muchísima información, una semana también cargada de información, así que sin más vamos a un breve corte y regresamos para comenzar con este resumen. Vamos a comenzar con la información del día lunes 6 de marzo, con esto que ocurrió desde el viernes pasado. Ya sabe, aquí le informábamos de este enfrentamiento de esta jornada violenta que se registró en la ciudad de Matamoros, allá en Tamaulipas, el pasado viernes. Pues ya para el lunes había una confirmación del FBI de que 4 ciudadanos estadounidenses pues habían sido secuestrados en esos hechos violentos. El lunes justo se dio a conocer esta noticia y pues el FBI también informaba que ya había ofrecido una recompensa de $50,000 para dar con estos 4 ciudadanos. Los 4 hombres habían llegado el viernes a Matamoros desde Brownsville, Texas, viajaban en una minivan blanca con matrícula de Carolina del Norte. Y bueno, la agencia AP informó el lunes que la división de San Antonio del FBI señaló que el vehículo fue baleado poco después de ingresar a México. Y bueno, ya después se supo que este video que circulaba desde el día viernes, donde se veía a presuntos delincuentes, pues llevar a personas, 2, ahora sabemos que 2 estaban vivas, y llevar a estos 4 estadounidenses a esta camioneta donde los trasladaron. Y bueno, desde ese día se confirmó esta noticia. Hay que recordar que Matamoros es escenario de una guerra territorial entre fracciones del Cártel del Golfo. Y bueno, los tiroteos registrados en Matamoros llegaron a tal grado que el consulado estadounidense emitió el viernes una alerta sobre los riesgos. Y bueno, la Policía Estatal de Tamaulipas informó que algunas personas murieron. Ya después se supo que específicamente fue asesinada también una mujer de nacionalidad mexicana y los 2 estadounidenses. Más adelante le vamos a dar cómo fue surgiendo más información sobre este caso durante la semana y también la tensión que comenzó a generar entre específicamente senadores republicanos de Estados Unidos con el gobierno de México. Vamos a continuar con la información del día martes, y es que también este suceso que se dio por la mañana del día lunes, disculpe usted, fue muy importante, ya que comenzó con el anuncio del senador Juan Cepeda, que anunció que se baja de la contienda para gobernador del Estado de México. Él estaba perfilado para buscar ese cargo abanderado por Movimiento Ciudadano. Se da un primer mensaje de Juan Cepeda en la mañana, y momentos después también en un comunicado el Partido Naranja confirmó pues que se bajaba justo de la contienda de Edomex, y no solo eso, también asumió su derrota por adelantado en Coahuila. Pero bueno, culpó a un supuesto pacto entre Morena y el Partido Revolucionario Institucional, que va en alianza con el PAN y el PRD. Pues el Partido Movimiento Ciudadano y Juan Cepeda afirmaron que renunciaban a la contienda en el Estado de México y en Coahuila porque según ellos ya habían pactado con Morena y el PRI, pues repartirse ambas gubernaturas. Sin embargo, en lo que refieren los datos,
por ejemplo, con la encuesta de Encol, Juan Cepeda venía cayendo en las preferencias y la contienda se había concentrado en dos: Delfina Gómez, la abanderada de Morena, PBN y PT, y quien lleva una holgada distancia de su segunda, Alejandra del Moral, que es la abanderada del PAN, PRI, PRD, Nueva Alianza en esa entidad. Y bueno, entre diciembre de 2022 y enero de 2023, el candidato mesista perdió la mitad de los puntos que tenía. Según estos datos de Encol, se fue del 12% al 6%. Otras encuestadoras menos robustas, como Massive Caller, reflejan exactamente lo mismo. El 24 de enero, por ejemplo, Juan Cepeda tenía 6.3% de los votos. Para la medición del 28 de febrero, acumulaba poco más de la mitad, 3.6%. Y, por ejemplo, Encol da 45 puntos de preferencias a Delfina Gómez y 30 puntos a Alejandra del Moral. Y también una encuesta del periódico El Financiero reveló que en Coahuila Movimiento Ciudadano va en picada y quizás no alcance siquiera a salvar su registro. Hace 3 meses registraba 10 puntos de aceptación. Hoy tiene apenas un 4%. Sin embargo, pues tanto Movimiento Ciudadano como Juan Cepeda salieron a dar el anuncio de que no van a contender en estas 2 elecciones a gobernador que se van a disputar en junio de este año, pues porque según ellos, Morena y la alianza de la oposición ya se repartieron las gubernaturas. Sin más, vamos a escuchar lo que anunció el día lunes Juan Cepeda. Estoy consciente que muchos ciudadanos, en la desesperación de lo que hoy pasa en el país, nos piden unidad. Pero no puede ser unidad a toda costa, ¿eh? No puede ser una unidad sin propuesta, sin proyecto de país, sin ética. Por eso, en Movimiento Ciudadano, estamos pensando el país que queremos. Lo estamos construyendo y somos el futuro que el país requiere. En mi caso, cuando he sido candidato, gracias a tu confianza y apoyo, he sido altamente competitivo y en mis responsabilidades que tú me has conferido en gobierno, en representación popular, he entregado los mejores resultados. Por eso no tengo la menor duda que mi escenario en esta elección sería crecer en medio de la polarización. Pero ¿saben qué? Eso sería utilizado por la vieja política para justificar sus derrotas. O peor aún, un acuerdo de posible reparto entre ambos en acuerdos oscuritos donde nosotros, Movimiento Ciudadano y tu servidor, seríamos la coartada perfecta para explicar sus resultados y ante eso, yo no estoy dispuesto a eso. Si no me lo crees, hay que verificarlo y te doy ejemplos. Miren, ¿qué ha pasado, por ejemplo, en estados como Sonora, como Sinaloa, como Campeche, como Quintana Roo, como Hidalgo, como Oaxaca, entre otros, donde se han dado resultados atípicos, donde todo indica que hay acuerdos de los gobiernos para entregarlo, y esa sospecha se confirma cuando quienes eran gobernadores, que habían sido acusados de corruptos, de hacer las cosas mal, hoy son embajadores en Europa, en América del Norte, en Sudamérica, o que están trabajando en los gobiernos que ganaron, los que venden la alternativa o el cambio. ¿Ustedes creen que eso es casual? De ninguna manera. Ellos lo pactan, lo acuerdan, pero ¿saben luego cómo lo justifican? Cuando dicen, oye, ¿y por qué ese resultado tan atípico? Es que Movimiento Ciudadano jugó solo y dividió el voto. Por eso, en Movimiento Ciudadano lo hemos valorado profundamente y hemos llegado a la conclusión de que en esta elección no debemos de participar. Para no ser comparsa y ser copartícipes de una farsa que seguramente ya está acordada y que luego nos van a acusar a nosotros de su resultado, lo sensato en estos momentos estratégicos de la vida nacional y la mejor contribución de Movimiento Ciudadano y la mía es que demos un paso lateral y no participemos en el actual proceso electoral. Que demuestren que realmente están compitiendo, como dice el Lama Lamita y el gran Julio César Chávez, pues que demuestren que hay tiro
Nosotros nos estaremos preparando para la batalla del 2024, la del próximo año, donde no tengo la menor duda que será Movimiento Ciudadano el que va a equilibrar y a recuperar la República. Y bueno, el mismo día lunes, las primeras reacciones a este anuncio de Movimiento Ciudadano llegaron por parte del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien pues básicamente enfureció por el anuncio de Movimiento Ciudadano y manifestó en su cuenta de Twitter: de nueva cuenta, MC demuestra que no está a la altura de la crisis que vive el país. Cobardemente dicen hacerse a un lado, pero lo que realmente hacen es repetir el discurso que les dictan desde Morena. Una vez más, MC no tuvo el valor de ser opositor. El priista también añadió: a Movimiento Ciudadano no le importa el futuro de las familias de Coahuila y del Estado de México. Prefieren estar del lado incorrecto de la historia y darle la espalda a Va por México, la coalición que nació como respuesta a la exigencia de la ciudadanía de ir unidos. También añadió: México no necesita tibiezas como las de Movimiento Ciudadano. Hoy la ciudadanía y los partidos nos hemos definido en un bloque opositor que avanza unido para defender el país de la destrucción que traen los gobiernos de Morena. MC no puede con el reto de enfrentarse al poder. Y bueno, en estos tweets que lanza ese día Alejandro Moreno es también para recriminarle a Movimiento Ciudadano no haberse sumado a la alianza de oposición. Más adelante le vamos a dar más información al respecto. Vámonos a otro tema del día lunes, y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó en la mañana de ese día los salarios que perciben los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y aprovechó para reiterar el mensaje de que se insistirá en que no haya un servidor público que gane más que el presidente. Vamos a escuchar lo que dijo el día lunes. Sí, hemos quedado que más adelante vamos a insistir en que se respete la Constitución para que ningún servidor público gane más que el presidente y que pues no se tengan los privilegios que ahora mantienen algunos servidores públicos que se ampararon, empezando por el mal ejemplo que dieron los ministros de la Corte, que ellos ganan más que el presidente. En vez de dar ellos el ejemplo, ellos fueron los que promovieron los amparos, que es la decisión histórica de la ley electoral: bajar los sueldos elevadísimos de los altos funcionarios públicos del INE. Eso es el gran riesgo a la democracia, o el atentado a la democracia. Este es actual. Es el salario integrado, este se publicó en junio del año pasado. Junio del año pasado. Ya es el salario integrado. Consejero de la Judicatura Federal, sí, 286,000 pesos mensuales, ¿no? $284. El Banco de México también, ahí se sirven con la cuchara grande. ¿No ven que son los de la cúpula financiera? Son autónomos también, autónomos del pueblo, que no de los financieros. El del INE, 240,000. El INE no se toca. La COFESE, 206. Es el IFETEL, me imagino, ¿no? Sí. Los comisionados, 197,000. El INAI,
151.300. ¿Cuál es el INAI? El de la transparencia. La presidenta del INEGI 149.000. El fiscal 146.000. El ministro presidente del Tribunal Federal de Justicia 141.000. Están amparados. ¿Y cómo le hicieron los de la Suprema Corte si no están amparados? No respetaron, ni siquiera se ampararon. O son los fideicomisos, esos, de ahí sacan. Y bueno, vámonos ya a la información del día martes 7 de marzo, continuando con el tema de los 4 estadounidenses que fueron secuestrados aquí en México. Justo el día martes, en la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en vivo ahí una llamada del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, quien le confirmó en ese momento que se había hallado ya a los 4 estadounidenses, pero lamentablemente 2 de ellos estaban muertos, uno más estaba lesionado y una mujer que iba con ellos también, pues se encontraba ilesa. Vamos a escuchar este momento de la conferencia matutina del día martes. Es una llamada del gobernador. Américo, mira, Presidente, a sus órdenes. te están escuchando, aquí en la conferencia. Sí, señor. ¿Puedes informarnos? Pues, señor, siguiendo sus instrucciones del trabajo en conjunto, no hemos dejado desde el día viernes de estar atentos de este problema, y hoy aproximadamente hace una hora nos notificaron que había indicios de haber visto a los 4 ciudadanos norteamericanos, y hace 35 minutos ya fue plenamente confirmado por la Fiscalía. De los 4 hay 2 de ellos fallecidos, una persona herida y la otra con vida, y ahorita van las ambulancias y el resto del personal de seguridad a dar el apoyo correspondiente pues para el traslado y el apoyo médico que se pueda requerir. Muy bien, Américo, muchas gracias, ya se informó, y más tarde la secretaria Rosa Isela Rodríguez va a detallar más, a ampliar la información. Así es, con lo que tengamos inmediatamente se lo reportamos. Bueno, un abrazo, muchas gracias. Gracias, a sus órdenes. Adiós, adiós. Hasta adiós. Y dentro de esta información del día martes, ahí mismo en la conferencia matutina, el presidente se comprometía a que más tarde iban a informar más detalles sobre lo ocurrido con estos 4 estadounidenses, y fue así que a la 1:00 p.m, la titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, acompañada de los titulares de la Sedena, de la Marina, del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, y del fiscal de esa entidad, Irving Barrios, pues anunciaron y dieron más detalles de cómo se dio el rescate de estas 4 personas, 2 de ellas lamentablemente sin vida, y pues dieron a conocer que una persona había sido detenida, era la persona quien estaba cuidando a los 2 sobrevivientes y los cuerpos de los 2 fallecidos. Américo Villarreal detalló que las 2 personas que fueron halladas con vidas fueron entregadas ese mismo día a las autoridades estadounidenses. Así también, el gobernador tamaulipeco confirmó que se detuvo en flagrancia a José N., de 24 años de edad, originario de Vallehermoso, Tamaulipas, quien se encontraba en funciones de vigilancia de las víctimas. El fiscal de esa entidad aclaró que no hubo pago por el rescate de los estadounidenses, y también mencionó que miembros del Cártel del Golfo operan en esa región. Y bueno, ya a pregunta expresa de la prensa, Irving Barrios adelantó que la principal línea de investigación es que las víctimas fueron confundidas. Sin embargo, recalcaron que no se descartan otras líneas de investigación. Vamos a escuchar parte de ese mensaje del día martes. La línea de investigación, como todas las investigaciones en un principio, pues abren diversas líneas, ¿no? Se han comentado bastantes los orígenes o los motivos por los que se pudieron haber dado los hechos. Sin embargo, por todo este intercambio de información se va fortaleciendo la línea de que fue una confusión, no fue una agresión directa. Esa es la línea que tenemos ahorita como la más viable y seguramente es la más correcta.
como también se ha mencionado, no podemos descartar ninguna línea de investigación, ni fortalecer, ni hacer alguna afirmación ahorita concluyente. Repito, por cómo se dio el intercambio de información, todo parece ser que fue una confusión, pero eso nos lo irán concluyendo ya las investigaciones conforme vayan avanzando. Por cuanto a los fallecidos, precisamente se encuentran ahorita realizándole las necropsias de ley, porque después del trabajo del hallazgo intervienen peritos de la Fiscalía General de la República, de la Guardia Nacional, de la misma Fiscalía General de Justicia para trabajar de manera conjunta en el procesamiento de la escena del crimen, hacer el levantamiento de los cuerpos, y una vez que se haga la necropsia de ley podremos estar en posibilidades de determinar cuáles fueron las causas de las muertes, los tiempos y demás circunstancias respecto a esa pregunta. Quisiera nomás ahondar que siguen abiertas todas las líneas de investigación. Algunos de los datos que pueden servir a tener alguna conjetura, pues es que tenemos la evidencia de que el vehículo en que ellos viajaban y que entró a Matamoros, entró por el puente internacional a las 9:18, y el evento que se quedó grabado y que todos vimos este evento desafortunado está tasado más o menos a las 11:45 de la mañana. O sea, realmente su permanencia fueron 2 horas y media aproximadamente, así es que apenas también el día de hoy, en el transcurso de la mañana, nos habían dado un nuevo indicio de una localización de estas 4 personas, la cual no informamos hasta que estuvo plenamente confirmada que se trataba de ellas, y en lo que se ha podido llevar a cabo la declaración parcial de estas personas y la condición en que se encuentran, y que ya están bajo la custodia americana, y que va a ser una cooperación binacional para continuar esta carpeta de investigación. Y bueno, en otros temas del día martes, en la conferencia matutina del presidente López Obrador, pues se habló se habló del tema de la posible restitución de Edmundo Jacobo, quien era el secretario ejecutivo del INE y fue destituido tras la aprobación del Plan B electoral. Ese día, por la mañana, el presidente pidió a abogados y a quienes estudian derecho revisar casos para que lleguen a notar la forma tendenciosa, ilegal y arbitraria en la que a veces se toman las decisiones y en las que a veces actúa, por ejemplo, el Tribunal Electoral. Esta información se da en el contexto de que el día lunes el diario Milenio informó que la magistrada Janine Otálora presentó un proyecto a la magistrada del Tribunal Electoral, un proyecto en el que propone que ese tribunal determine la no aplicación del artículo que ordena el despido del ahora exsecretario del INE. El presidente dijo que no le extraña pues que se vaya a llegar a esa solución. Vamos a escuchar lo que dijo el día martes el presidente. El Tribunal Electoral pues ya plantea que se restituya el cargo a Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del INE. Su opinión al respecto, y si esto podría ser a lo mejor una antesala de lo que se espera en la Corte respecto al Plan B. Gracias. No tenemos ningún inconveniente y tampoco nos debe de extrañar, porque es lo mismo. Ese tribunal ha retorcido la ley como ha querido. Acuérdense que fueron los que cancelaron las candidaturas de nuestro movimiento al que yo pertenezco y que tengo licencia en Guerrero y en Michoacán, sin fundamentos jurídicos, por consigna. Ahí se los dejo de tarea a los constitucionalistas, a los abogados, bueno, a los que estudian derecho, que revisen esos casos para que se den cuenta de la manera tendenciosa e ilegal, arbitraria, en que actúan quienes deberían
de resolver con legalidad, con rectitud, con principios. Entonces, no me extraña, porque es parte de lo mismo, es el mismo grupo. Lo único que dejaría de manifiesto, una vez más, es que son muy ambiciosos. Sobre todo este señor que estuvo ahí 30 años, 14, 15 años, ganando un dineral. Me recuerda aquella famosa frase de la picaresca política mexicana de otros tiempos, que se le atribuye a una persona que no fue el que lo dijo, fue otro. Se decía, vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. ¿Así están? Y bueno, el día martes y en general esta semana, Sin embargo MX y Sin embargo al aire le han presentado una serie de reportajes especiales con respecto al 8M, el Día Internacional de la Mujer, que han preparado nuestras compañeras reporteras. Y el día martes nos hablaba, por ejemplo, de cómo los asesinatos de mujeres han ido creciendo, sin embargo, pues no han sido tipificados muchos de ellos como feminicidios, ya que muchos gobiernos estatales todavía, pues no, en sus códigos penales todavía no dan las facultades necesarias pues para llevar a cabo estas tipificaciones correctas. En este reportaje de Romina Gándara detalla que en México al menos 27,222 mujeres han sido asesinadas desde el año 2015 a enero de 2023, pero solo el 24.04% de estos crímenes, es decir, 6,546 fueron vistos o tipificados como feminicidio, según reflejan las cifras oficiales. Vamos a ver este reportaje que nos preparó el día martes nuestra compañera Romina Gándara. En México, al menos 27,222 mujeres han sido asesinadas desde el año 2015 a enero de 2023 y solo el 24.04% de los casos, es decir, 6,546, se investigan como feminicidios, en tanto que el resto fueron clasificados como homicidios dolosos. El año 2022 cerró con un total de 3,756 mujeres privadas de la vida, de los cuales 948 casos fueron clasificados como feminicidios a nivel nacional. Lo anterior muestra que en el país al menos 10 mujeres fueron asesinadas al día. Además, al menos 513,959 mujeres han sido atacadas en el mismo periodo, es decir, desde 2015 a enero de 2023. Las mujeres fueron lesionadas de consideración e interpusieron una denuncia de acuerdo con las cifras oficiales. Las lesiones dolosas contra mujeres crecieron el año pasado al menos un 7.93% en comparación con la misma cifra de mujeres atacadas en el año 2021. Otros delitos cometidos contra mujeres tuvieron importantes incrementos, como la trata de mujeres, que subió al menos un 24.95% durante el año 2022, con un total de 636 víctimas de trata, en comparación con los 509 casos registrados en 2021. Y este delito sigue al alza, pues en enero de 2023 se registraron al menos 53 denuncias de mujeres víctimas de trata, lo que representa un crecimiento de 60.60% en comparación con los 33 casos registrados en el mismo periodo de 2022. La cifra total de asesinatos de mujeres el año pasado, 3,756, es apenas un 0.75% mayor al total de ataques registrados en 2021, año que cerró con un total de 3,726 asesinatos, de los cuales 980 se investigan como feminicidio, es decir, 26.09%. El incremento en el número de víctimas de asesinatos se debe a que,
Si bien la cifra de feminicidios tuvo un ligero descenso al clasificar en 2022 un total de 948 contra los 980 de 2021, el número de casos catalogados como homicidios dolosos creció al registrarse en total 2.808 casos en 2022 contra 2.748 homicidios dolosos cometidos contra mujeres en el 2021. Las cifras de feminicidio registradas en las estadísticas oficiales a partir del año 2015 y desde esta administración muestran una tendencia de contención. Sin embargo, la investigación de los feminicidios en proporción con los homicidios dolosos de mujeres aún es limitada y apenas un poco mayor a la de años anteriores, pues solo el 24.04% en promedio de los asesinatos de mujeres son clasificados con esa perspectiva. El feminicidio Y vámonos ahora sí al miércoles 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, que pues como todos los años se registraron diversas movilizaciones no solo en la Ciudad de México y en diferentes partes de este país, sino también del mundo. Y bueno, con reclamos por espacios libres de violencia, por justicia para las víctimas de feminicidio y desaparición, y con la esperanza de seguir haciendo alianzas, miles de mujeres, niñas y adolescentes tomaron este 8 de marzo las calles del centro de la Ciudad de México y de otras ciudades de este país. Pero bueno, la lucha es una misma y se replica por todo el mundo en varios idiomas y en diferentes contextos, pero con el mismo deseo de acabar con la violencia que viven las mujeres todos los días en sus países, en donde justo el 8 de marzo, un día de protesta, pues millones de mujeres salen a las calles con motivo del Día Internacional de la Mujer. Entre abrazos, risas y bailes, las mujeres se reunieron el miércoles para celebrar los avances que se ha tenido en esta lucha feminista a nivel global y para continuar exigiendo la erradicación de la violencia de género en un mundo que normaliza en sus distintos niveles e inconcluso de brindar equidad a la mitad de la población del planeta. Y bueno, las mujeres protestan en un contexto de violencia creciente en todo el país. En el año 2020, por ejemplo, un total de 3.756 mujeres fueron privadas de la vida en México, pero de estos casos, solo 948 fueron calificados como feminicidios, es decir, el año pasado fueron 10 mujeres asesinadas al día. Durante el primer mes del presente año, al menos 298 mujeres fueron asesinadas. De estos crímenes, 68 son investigados como feminicidios, es decir, solamente el 22.81%. El total de las mujeres victimadas en enero es casi igual al registro del mismo periodo del año anterior, donde se contabilizaron 293 casos, de los cuales solo 80 fueron considerados feminicidios. Y bueno, nuestras compañeras Montserrat Antúnez, Tamara Mares, Perla Velázquez, Romina Gándara y Daniela Barragán dieron una amplia cobertura ese día a las movilizaciones que se registraron aquí en la Ciudad de México y también en el Estado de México. Vamos a ver un fragmento de lo que nos prepararon el día miércoles nuestras compañeras de la movilización que se vivió aquí en Reforma. La lucha feminista por América Latina y tiemblen los machistas. América Latina será toda feminista. Nuestras experiencias entre mujeres, somos parte de la red de observadoras de aves de México, entonces para nosotras las aves son nuestro elemento representativo, entonces pues para nosotras es volar libres y observar aves seguras. Cada año nos gusta convocar a más personas a que se unan a esta lucha y que seamos la voz, que no sea callada, que sigamos manifestando esa necesidad de mantener un México libre de violencia.
y principalmente el hacer fuerte la voz de las mujeres, seguir fortaleciéndonos. Es un día en donde estamos peleando por los derechos de la mujer. Es un día donde visibilizamos los casos que no se han visibilizado por instituciones, por el gobierno. Estamos aquí para luchar por las que ya no pueden hacerlo. Cada año, ya tiene muchos años, y yo me siento cobijada, a pesar de que solamente venimos mi amiga y yo, me siento cobijada y tranquila. Y bueno, en el marco del Día Internacional de la Mujer, aquí en México, se llevó a cabo una conferencia de prensa donde se dio una excelente noticia, y es que Inés Fernández, una indígena originaria de Guerrero, anunció ese mismo día que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, que uno de los 11 militares que la torturó sexualmente hace 21 años, cuando ella tenía 25, irá finalmente a la cárcel. En una conferencia que se dio aquí en la Ciudad de México, en el Centro Agustín Pro Juárez, Inés manifestó: este 8 de marzo quiero decir que una mujer MEPA le ganó la batalla al poder militar. La sentencia de esta mujer es relevante porque de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, que dio acompañamiento a su caso, este caso es uno de los primeros en los que se alcanzó una sanción concreta y efectiva contra de un miembro del ejército por hechos de este tipo. Vidulfo Rosales, el abogado del Centro Tlachinolan, informó ese mismo día que el pasado 1 de marzo el Tribunal Segundo de Distrito en el estado de Guerrero emitió una sentencia condenatoria de 20 años de prisión en contra de Humberto García de León, uno de los militares que torturaron a Inés Fernández. El 22 de marzo del año 2002, cuando esta mujer tenía 25 años, fue víctima de abuso sexual a manos de 11 efectivos del ejército mexicano. Según lo relató ese mismo día la mujer, al denunciar se enfrentó a la discriminación por ser mujer e indígena y a la ineficiencia de las autoridades mexicanas. Hay que recordar que Inés únicamente habla su lengua natal, que es el MEPA. Incluso en esta conferencia de prensa ella explicó su caso y anunció la sentencia en su lengua natal y con ayuda de una traductora. Y bueno, ella lo que explicaba ese día es que otra de las tantas trabas que se encontró para encontrar justicia, pues fue justamente que no habla español. Y bueno, el organismo, ese día Inés Fernández manifestó lo siguiente: como mujer tuve que luchar en condiciones muy adversas, tuve que dejar a mis hijos. Yo no dejé de luchar porque yo quiero que otras mujeres, otras niñas, no vivan lo que yo he vivido. La mujer también recordó que aún falta que se castigue a otros 9 militares que también la agredieron, y por ello pidió a la gobernadora de esa entidad, Evelyn Salgado, que su caso siga siendo investigado. Inés también hizo un llamado a todas las mujeres que han sido agredidas a que no se callen, que exijan justicia, y añadió: yo ya no quiero que otra mujer sea víctima de agresión por parte de militares. Esto no es justo. No es justo lo que nosotras como mujeres indígenas tenemos que enfrentar para encontrar justicia. Yo no quiero que otra mujer viva esto.
Por eso, que sus hijas, que mis hijas, enfrenten una situación como la que yo viví. Por eso, hoy, 8 de marzo, quiero decir que una mujer MEPA le ganó la batalla al poder militar. Una excelente noticia que se dio el día 8 de marzo y que pues ojalá las autoridades también del estado de Guerrero, hagan caso a este llamado que hace esta mujer, porque efectivamente se alcanzó la justicia con uno de sus agresores, pero aún faltan otros 9. Vamos a continuar con con la información del día miércoles, ya saliendo del tema del 8 de marzo, pues también hablar de esta las reacciones que se han dado al secuestro y al asesinato de 2 estadounidenses allí en Tamaulipas, en respuesta y ya también la presión que se ha dado estos días por parte de algunos congresistas republicanos que han hecho un llamado para que militares de Estados Unidos pues vengan a México a combatir a los cárteles de la droga, algo que el presidente y que muchas otras autoridades mexicanas han rechazado totalmente. Y bueno, el gobierno del presidente Joe Biden también ya consideró innecesario nombrar a los cárteles de la droga en México como organizaciones terroristas extranjeras, al señalar que las actuales acciones permiten enfrentar a estos grupos criminales. En específico, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, manifestó el miércoles: designar a estos cárteles como FTO no nos otorgaría ninguna autoridad adicional que realmente no tenemos en este momento. Agregó que estas organizaciones criminales, también conocidas como TOC, enfrentan diversos programas en su contra, incluidas sanciones económicas para sus familias y empresas. La portavoz añadió lo siguiente: Estados Unidos tiene poderosas autoridades de sanciones específicamente designadas para combatir las organizaciones del narcotráfico y a las personas y entidades que las habilitan, y continuó: así que no hemos tenido miedo de usarlas. La portavoz también dijo que en los últimos meses las autoridades estadounidenses han anunciado acciones contra los cárteles que son un peligro para la seguridad pública de ese país, y precisó: también hemos tomado medidas que permiten aún más al Departamento del Tesoro sancionar a personas extranjeras. Explicó que hay empresas o personas extranjeras que saben que el dinero que reciben es proveniente de ganancias del narcotráfico, por lo que son sancionadas, y enfatizó: esto significa que los narcotraficantes ya no pueden usar a familiares o amigos para ocultar sus activos del alcance del gobierno de Estados Unidos. También insistió en que nombrar a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras no abonaría a la lucha contra el narcotráfico, y dijo, de nuevo: no creemos que esto nos otorgue ninguna autorización adicional. Con ello, pues desde el gobierno de Estados Unidos se rechaza también esa idea de algunos republicanos de una intervención de militares de Estados Unidos para el combate a los cárteles. Más adelante tenemos más información sobre este respecto. Vámonos ya al jueves 9 de marzo, el día de ayer, que también hubo muchísima información. Y bueno, desde el día lunes, en la conferencia matutina del presidente, se había informado que la del día jueves, la del día de ayer, se iba a realizar desde el búnker que mandó a construir el entonces secretario de Seguridad de Calderón, Genaro García Luna, quien hoy se encuentra preso en Estados Unidos y quien ya ha sido declarado culpable por narcotráfico. El día de ayer, en la conferencia de prensa que se llevó a cabo desde este centro, Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, reveló que entidades del gobierno federal suscribieron diversos contratos millonarios con empresas ligadas a la trama de corrupción que encabezó García Luna. Y bueno, durante esta conferencia de prensa que se llevó a cabo en este búnker, Pablo Gómez explicó que entre 2006 y 2012, es decir, en la administración de Calderón, 2 entidades del gobierno federal suscribieron 10 contratos con empresas involucradas en el entramado García Luna por un monto total, escuche usted, de $316,675,995. El titular de la UIF también reveló la mañana de ayer un vínculo monetario entre el Partido Acción Nacional y Genaro García Luna, y explicó que el PAN realizó una transferencia bancaria fechada el 24 de abril de 2015 hacia Glax Security Technology RICS, empresa constituida en México y cuyos propietarios son García Luna y su familia. La operación hecha por el partido hacia la compañía, dirigida por el funcionario de seguridad, fue por $1,160,000 mexicanos. Vamos a escuchar esta parte de la conferencia del día de ayer, donde Pablo Gómez explica esta información. Durante los años de 2006 a 2012, 2 entidades del gobierno federal suscribieron 10 contratos con empresas involucradas en el entramado García Luna por un monto total de
$316.675.995. Ninguno de esos contratos fue sometido a licitación alguna y casi todos fueron contratados con empresas extranjeras. Aunque esas empresas extranjeras formaban parte de una trama de corrupción dirigida por García Luna. En esta etapa, tal entramado contractual está dispuesto de la siguiente manera. La empresa Nye Systems, que tuvo 3 contratos, la empresa Numbac Inc., esta es muy importante, posteriormente siguió funcionando, fueron otorgados 2 contratos por parte de la Policía Federal, que a cargo del comisionado Esparza, y en uno de los cuales intervino Luis Cárdenas Palomino, entonces titular de la División de Seguridad Regional, que actualmente está preso, pero por otro motivo, no por esto, pero está denunciado por estas cosas. El monto de los contratos fue de 14,5 millones. Luego fueron otorgados a la empresa Numbac Inc. 5 contratos por parte del órgano administrativo de prevención y readaptación social, que son las prisiones, a cargo del comisionado Eduardo Enrique Gómez García, con la participación de Gonzalo Villarreal Guerra como coordinador general de los centros federales. El monto ascendió a $233,075,995. En el periodo 2012-2018, como se explicaba la vez pasada, esta trama de corrupción no solamente operó bajo el gobierno panista, sino también bajo el gobierno priista subsecuente, porque ya en ese momento ya estábamos en una situación muy desarrollada del sistema PRIAN, ¿no? Visto como sistema, porque eso no es una serie de relaciones casuísticas, sino es todo un desarrollo que tiene ya carácter histórico, ¿no? Y que se expresa en la vida cotidiana y política del país. En el periodo 2012-2018 se suscribieron 19 contratos por un total de $410,101,358.51 y $363,866,666.60 de moneda nacional. Otra vez la empresa Numbac Inc. fueron otorgados 9 contratos. Cuando estaba a cargo del CISEN el señor Eugenio Imas Gispert, por un total de más de $44 millones y 15 millones de pesos. Y cuando estaba a cargo como director general el ciudadano Alberto Basbás Sacal, por un monto de $52,200,000 pesos. La empresa Numbac Technologies Inc. es una empresa distinta a Numbac Inc., pero tiene los mismos dueños, el mismo personal. Con ella se firmó un contrato de $208,832,031 pesos con 25 centavos moneda de los Estados Unidos, por parte del director general Eugenio Imas Gispert. Nuevamente la empresa Numbac Inc. le dieron 5 contratos, estando a cargo del organismo de prisiones el comisionado Eduardo Guerrero Durán, 4 de estos por $157,600,000
$50,000 y uno más por 270 millones de pesos. Y durante el mismo periodo 2012-2018, en el ámbito de la administración pública de la ciudad se hicieron 30 y tantos, 3 contratos. Y bueno, en la conferencia que dieron el día de ayer, Pablo Gómez también habló sobre la participación que la esposa de García Luna, Linda Cristina Pereira, ha tenido también en esta trama de corrupción y afirmó que ella participó activamente. El titular de la UIF detalló que Pereira Gálvez, fue denunciada por el Gobierno de México también por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y señaló que es dueña de varias propiedades en Miami, las cuales pues están en litigio con Estados Unidos. En el día de ayer, pues justo esta conferencia que se da en este llamado búnker de García Luna, pues justamente fue para abrir las puertas a la prensa de ese cerebro informático, unas instalaciones tan grandes como un campo de fútbol con 3 niveles subterráneos llenos de pantallas que supuestamente seguían operativos en vivo. Sin embargo, dijo ayer la titular de la Secretaría de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, en realidad eran grabaciones a destiempo. También pues habló de que este centro se llenó de pantallas para apantallar únicamente a los invitados que eran invitados a ese lugar, pues en los tiempos de Calderón, para presumir tanto la estrategia de seguridad como las acciones que se llevaban a cabo ahí. Sin embargo, dijo que pues los fines para los que fue construido ese lugar pues nunca se cumplieron. El día de ayer el presidente López Obrador manifestó que ese centro de inteligencia es la muestra de que en el gobierno de Felipe Calderón hubo mucha prepotencia en todo y muchos excesos. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente sobre estas instalaciones. Pues de que hubo mucha prepotencia en todo, ¿no? Muchos excesos. Porque esto es un asunto que no corresponde pues a lo que debe ser la impartición de justicia, del buscar avanzar en la pacificación del país, sino demasiado extravagante, muy costoso, así espectacular, como de película. Nada más van a ver el túnel y es impresionante, y todo lo que les va a contar Rosa Isela, porque son instalaciones especiales, y aquí venían visitantes nacionales, extranjeros, y era pues pura faramalla. No se trabajaba para pacificar a México, era pura fachada y muy costoso. Y bueno, el día de ayer, luego de varios encuentros entre funcionarios de seguridad de Estados Unidos y funcionarios mexicanos, y también con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues México y Estados Unidos anunciaron un acuerdo para una campaña en contra del fentanilo, una campaña conjunta y binacional. Así lo confirmó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien anunció que pues esta campaña busca combatir el consumo de fentanilo en ambos países. El canciller dijo a periodistas al salir de Palacio Nacional ayer, va a ser una campaña binacional de los dos gobiernos, que cada quien haga parte de lo que le corresponde, y el presidente López Obrador sugirió que se haga a la brevedad. Entonces, según
seguramente se informará más al respecto. Ebrard también destacó que este acuerdo entre Estados Unidos y México representa el esfuerzo más grande en la historia de ambos países con el fin de brindar información de los efectos nocivos del fentanilo a jóvenes y familiares. El presidente López Obrador justamente se reunió ayer jueves con Liz Sherwood Randall, asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, momento en el que reiteró su compromiso para ayudar a Estados Unidos con el combate a la crisis de fentanilo que atraviesa dicho país. El encuentro se dio aproximadamente a las 11:30 de la mañana de ayer, ahí en Palacio Nacional, donde también estuvieron, por ejemplo, el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, y otros funcionarios del gobierno mexicano, como el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, y el propio canciller, Marcelo Ebrard. Ahí mismo se designó a la titular de la Secretaría de Seguridad, Rosicelia Rodríguez, como representante de México también para estos asuntos. Y vámonos ya con la información del día viernes, el día de hoy, un día también movido para ser viernes y justamente en el tema de este llamado que han hecho republicanos al gobierno a su gobierno para que militares estadounidenses puedan venir a México para enfrentar a las bandas criminales, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador también habló hoy al respecto y dijo que ya ha instruido al canciller mexicano, al canciller Marcelo Ebrard, a que responda, a que se reúna con los cónsules en Estados Unidos para una cumbre en Washington el próximo lunes para informar sobre el combate al fentanilo y responder justamente a los legisladores republicanos que han lanzado esta campaña en medio de las elecciones para exigir que su ejército intervenga, en suelo mexicano y ataque a los cárteles. El presidente mexicano también reiteró que el presidente estadounidense Joe Biden no tiene esa postura y recalcó que solo son esos legisladores republicanos. Y también advirtió que si siguen ofendiendo a México, van a seguir denunciándolos y le van a pedir a los paisanos mexicanos que no voten por ellos. El presidente también consideró que Biden no quiere... el presidente mexicano también añadió, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Es algo que ha repetido en diversas conferencias matutinas, donde también ha reiterado que no se va a permitir una intervención en México. Ha criticado que estos legisladores estén haciendo ese llamado y que también desde México algunos opositores lo estén respaldando. Vamos a escuchar parte de lo que dijo esta mañana el presidente al respecto. Y quiero aprovechar para informarles que el lunes se va a llevar a cabo una reunión en Washington que va a presidir Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, con todos los cónsules de México en Estados Unidos para informar de lo que estamos haciendo. En apoyo a Estados Unidos para que no llegue el fentanilo. Se va a informar que en el tiempo que llevamos es cuando más se ha confiscado fentanilo. 6 toneladas. Y hagan la cuenta, a ver si aquí la hacemos entre todos. Por cada kilo de fentanilo es 1 millón de dosis. Y lo que hemos decomisado son 60 millones, 6 toneladas, 60,000 kilos. No lo ha hecho nadie. Pero este no es el asunto, aunque debería de ser sinceramente la preocupación tanto del gobierno de Estados Unidos como la nuestra, porque está de por medio la vida
de muchas personas, sobre todo de jóvenes. Pero esto en realidad no les importa a algunos legisladores republicanos, sino lo que quieren es sacar raja política electoral. Por eso la prepotencia, la arrogancia de decir que si no actuamos en contra de la delincuencia en México, ellos van a promover una iniciativa en el Congreso para que intervengan las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en nuestro territorio. Y bueno, este mismo viernes en una conferencia de prensa, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, también coincidió en que detrás de estos llamados de legisladores republicanos, pues hay politiquería. El embajador estadounidense manifestó lo siguiente: han sugerido algunos en Estados Unidos sobre tomar acción militar en México contra los cárteles. Nuestra visión es que lo que tenemos que hacer es trabajar con México para enfrentar los problemas de seguridad de los cárteles, y el conjunto de operaciones del ejército en Estados Unidos no va a resolver el problema con ellos, no va a abordar los problemas fundamentales de seguridad que enfrentamos en Norteamérica, donde buscamos proteger nuestros intereses de seguridad. El embajador también añadió lo siguiente: hay mucha politiquería, yo diría, pero la realidad es que tenemos una relación bajo el entendimiento bicentenario que estamos fortaleciendo de muchas maneras conforme aprendemos sobre las realidades de los cárteles, del movimiento de las drogas, del fentanilo, de México a Estados Unidos, y queremos que sea muy efectivo. Nuestra relación, nuestro trabajo conjunto en muchos niveles va muy bien. Es así que el embajador estadounidense pues también descarta que esa sea una opción viable, lo que están pidiendo legisladores republicanos, y pues considera también que la elección que se viene en Estados Unidos tiene mucho que ver detrás de ese llamado. Para el día de hoy también tenemos esta otra información, y es que la Fiscalía de Tamaulipas detuvo ya a 5 personas más relacionados por la violencia que se registró en Matamoros el día viernes pasado, hace una semana, y pues el secuestro de estos 4 estadounidenses. La fiscalía de esa entidad detalló que 5 personas más presuntamente relacionados con el ataque a los 4 ciudadanos estadounidenses en Matamoros fueron detenidos. La fiscalía de esa entidad detalló en un mensaje en medios que cumplimentó la orden de aprehensión contra 5 personas ligadas a los hechos del 3 de marzo en Matamoros por los delitos de secuestro agravado y homicidio simple intencional. Y bueno, también recuerda el fiscal de esa entidad que una persona más fue detenida en flagrancia cuando fueron rescatados los 2 sobrevivientes estadounidenses y los cuerpos de las otras 2 personas. Y bueno, el jueves por la tarde, el día de ayer, el fiscal Barrios Mojica había detallado que 5 vehículos, entre ellos un Lamborghini robado en Estados Unidos, habían sido localizados en Matamoros, derivado del operativo conjunto con la Guardia Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública. Todo pues justo como parte de las investigaciones por estos hechos. Y bueno, recuerde usted que la persona que ya había sido detenida fue llevado el día de ayer también ante los juzgados, pues para continuar con este proceso. El día de hoy también le tenemos esta última información que tiene que ver con la elección de los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. Esta semana pues se dio a conocer que 2 de ellos estaban por arriba en los puntajes de los exámenes que se están realizando. Sin embargo, salieron diversas críticas a afirmar que como son 2 personas cercanas al partido del presidente, pues estaban siendo beneficiadas. Sin embargo, el día de hoy, el Comité Técnico de Evaluación de la Cámara de Diputados, que está llevando a cabo este proceso de designación de los nuevos consejeros, negó hoy que ninguno de los aspirantes a ocupar dichos cargos tuvo acceso al examen de conocimientos que se realizó el pasado 7 de marzo. Ante el puntaje alto de algunos y algunas funcionarios de Morena,
Esto levantó justo esas sospechas y justo pues estas acusaciones de que estaban siendo beneficiados. Sin embargo, Ernesto Insunna, integrante del comité evaluador, detalló hoy que el examen fue realizado a través de la plataforma Moodle y nunca se imprimió o difundió algún tipo de copia física de la prueba. Además, explicó que el orden de los reactivos fue distinto para cada participante, así como que también se implementaron medidas de seguridad durante la realización de su examen. La integrante también del comité, María Esther Azuela, resaltó que la designación de los futuros consejeros del INE no solo está definida por el examen, sino también hay varios elementos que consideran que no son medibles, como las entrevistas que realizan o la serie de pruebas de idoneidad que revisarán, como la exposición de motivos, el ensayo y el currículum de cada aspirante. Así que pues esta tarde sale este comité a negar pues que se esté beneficiando a alguno de ellos. Pero vamos a seguir muy pendientes de este proceso porque ya se viene casi la hora de que consejeros como Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama dejen el INE y entren nuevos personajes. Este es el resumen que les he preparado para esta semana. Ojalá los hayamos dejado muy bien informados. Le doy las gracias por quedarse conmigo en esta ocasión hasta este momento. Ojalá nos deje también sus comentarios. Recuerde que en estos momentos estamos en la Liga de los Periodistas, pero más adelante se sube Sin embargo semanal de manera independiente. Ahí también déjenos sus likes, sus comentarios, que nos gusta mucho siempre leerlos, tomarlos en cuenta. Ahora que están muy bien informados, recordarles también que a las 10 de la noche los dejamos también con Romina Gándara y Pedro Mellado en 10 al cierre. No se los pierdan, un noticiero con información nacional y de los estados, por si usted quiere también tener un panorama de lo que está sucediendo en otras partes de México. Sin más, les agradezco muchísimo su preferencia, que se sigan informando tanto en Sin embargo al aire y Sin embargo MX también durante el fin de semana, y nosotros nos vemos el próximo viernes. Muchísimas gracias y tengan excelente noche.